El proceso entre la vida y la muerte, o entre una decisión muy difícil, hay personas que se dedican a ayudarnos. Tiene un nombre, tanatología. Y dado el reciente deceso de el Macho Camacho, yo he querido saber y he querido compartir con ustedes precisamente cuál es la función de un tanatólogo o tanatóloga con los familiares, con el paciente, a la hora de partir a una nueva dimensión. Yo soy Ángela Meyer y ustedes son mis invitados de honor esta noche a la cena. ¿Se atreverá a venir a comer conmigo? Esa sí me cuenta toda la verdad. Yo voy a ver si me lo niega ahora mismo. Deja que ella sepa que yo sé que los dos estaban ahí. ¿Se atreverá a decirme que es gay? Sí. Yo creo que va a ser una cena muy interesante. Bienvenidos a la cena. Bienvenida. Nos Muchas encontramos gracias. con la profesora Shirley. Ayúdeme, Shirley Cabrera es el segundo. Silva Cabrera. Silva Cabrera. Sí. Y la profesora se dedica, ella es tanatóloga de profesión, trabaja en el centro médico y obviamente pues es una persona que está envuelta dentro de todos estos casos tan terribles cuando hay que tomar una decisión, ya sea el paciente el que tenga que pasar por ese proceso o ya sean los familiares. Y yo le tengo que preguntar, antes que nada, ¿de dónde se deriva la palabra tanatología? ¿Cómo no? La palabra tanatología es un término griego que significa thanatos, muerte, logos, cuerpo organizado de conocimientos. Fue acuñado en la primera década de los 1900 y prácticamente se relacionaba con el estudio del cadáver y de todo lo que rodeaba el evento de su muerte. Como si fuera medicina forense. Como una medicina forense, eso es correcto. No obstante, según las décadas fueron pasando, hubo profesionales de la salud que se percataron de que aparte del hecho mismo de la muerte, o sea, de la muerte física, habían otros eventos que circundaban en aquel tiempo esa fatalidad, ¿verdad? Porque lo que hemos ido tratando es de dar a entender que la muerte es parte natural de la existencia, pero muchas veces nos sorprende. Y pues definitivamente en esa década de los 50 se comienza a explorar la muerte con el impacto que causaba en los cuadrantes emocional, mental y espiritual, no solamente del paciente que veía la muerte aproximarse, sino también el impacto que causaba en sus familiares e incluso en los profesionales de la salud que atendían ¿Se afecta al los casos. profesional? Definitivamente, y hoy día se reconoce lo que se llama la fatiga por compasión, que es este síndrome que caracteriza a la persona que atiende un paciente a punto de morir o con una enfermedad terminal o con una enfermedad ¿verdad? Muy seria, y luego de cuidar a este paciente continúa cuidando a otro, sin fin, porque es nuestra vocación, es nuestra meta. Pero ¿qué sucede? Si ese profesional no se cuida integralmente, termina agotado, fatigado. Yo le pregunto a usted como profesional de la salud que brega con eso, por ejemplo, en este caso en que se le diagnostica muerte cerebral al Macho Camacho, pero los familiares lo que están viendo es una persona que respira, ya sea a través de una máquina, pero está el movimiento respiratorio. ¿Cuán difícil es hacerle entender a esas personas que una vez haya muerte cerebral, es muerte total? Bien, en este caso pues yo no puedo hacer comentarios sobre casos específicos de la Administración de Servicios Médicos, pero sí le puedo hablar en general Un caso sobre, ¿verdad? El impacto que esto causa. Todo va a depender
del concepto de muerte y duelo que cada ser humano y cada grupo familiar haya cultivado a través del tiempo. Depende de cómo nosotros pensemos sobre la muerte, es lo que vamos a llevar a los entornos hospitalarios, a las funerarias, es el estilo de nuestros rituales funerarios, va a ser la manera en que nosotros nos vamos a condoler y nos vamos a ir restituyendo después de la muerte de nuestro ser querido, pero todo depende de qué es lo que hemos ido elaborando en nuestra mente y en nuestro corazón a través de nuestro crecimiento y desarrollo. A mí hay una cosa que siempre le he pedido a los médicos cuando voy: no me hablen una terminología que yo no entienda. Sí. Explíqueme en arroz y habichuelas qué me pasa. Yo creo que hay un desconocimiento, porque, dicen muerte cerebral, y muerte cerebral es la ausencia total de impulsos. ¿Qué es muerte cerebral? ¿El cuerpo siente? Hay estudios que dicen que cuando la persona está en un coma profundo puede escuchar. Pero no es lo mismo. ¿Okay? Muerte cerebral ya implica que el cerebro ha cesado total e irreversiblemente sus funciones. No hay forma de percibir, no hay forma de sentir, ya todo está, la persona está muerta. ¿Qué sucede? Comprendo perfectamente lo que usted me dice del lenguaje, ¿verdad? Que se utiliza para dar una notificación de muerte o educar Pero con muerte cerebral, perdone, sí, el corazón puede funcionar. Bueno, lo que pasa es que necesita sostén artificial para que todas estas cosas fluyan, ¿verdad? Por ejemplo, en la muerte cerebral ya hay previamente unas experiencias posiblemente de paro cardíaco. Ya el corazón está afectado, los pulmones posiblemente, otros órganos posiblemente, y por eso es que entonces se le añaden ¿qué? Implementos que van ayudando a preservar un poquito más de tiempo, ¿verdad? El que los órganos no desmerezcan con la prontitud que podrían desmerecer, sí que, si no tuvieran ningún tipo de asistencia. El cerebro entonces es nuestro piloto. El cerebro es el jefe, el cerebro es el que nos dicta cuánto tiempo más de posibles funciones adecuadas va a tener nuestro cuerpo. Una vez el cerebro falla, definitivamente ya no hay vida. Ni se siente. Ese es nuestro comando ahora. No, perdóneme, profesora, vámonos a una pausa. ¿Cómo no? Porque quiero que me lo explique bien detalladito. Porque es muy interesante. Todos nos va a tocar esa hora en que uno no quisiera llegar, o por lo menos yo quisiera pedir una prórroga el día que me toque morirme, porque yo realmente amo la vida, pero estoy consciente de que ese camino tiene un punto final. Qué bueno que lo podemos compartir, entender y hacer que nuestros familiares y que nosotros enfrentemos ese proceso, tal vez no con la angustia, sino con la tranquilidad, con la paz y la sonrisa que uno debe tener cuando va a empezar una nueva aventura en una nueva dimensión y un nuevo viaje. No se vaya, volvemos enseguida. Si es frío y aburrido, no vale nada. Si no me entiende, no vale nada. Si no le interesa mi opinión, no vale nada. Si te da un solo punto de vista, no vale nada. Yo me quedo con el mío, porque mi voz está en primera hora, número 1 en la calle. Bueno, retomamos nuestra cena. Nos tomamos esta crema deliciosa de maíz durante la pausa, porque la verdad es que la charla se hace tan interesante. Aquí está, quiero presentarle a nuestro chef Wesley. Gracias. Chef, ¿qué es esto tan rico que nos trae hoy? Tengo un pork chop con unos vegetales salteados en trufa, aceite de trufa y un majado de calabaza. Dios santo, ¿y el pecado cuál es?
El pecado les tengo, ya que estamos en la época navideña ahora, pues les tengo un arroz con dulce, con una salsita de raspberry. Gracias, chef. Buen provecho. A ver, yo no. Sí, además que lo sirve tan bonito. O sea, yo quiero que ustedes vean la maravilla de cómo él ha puesto esta chuleta. Eso a mí me destruye, de verdad. Porque la vamos a destruir. Sí, no, pero es que aparte, ¿usted se cree que a mí me queda así una chuleta en casa? Se me vira toda, no hay justicia. Bueno, buen provecho. Gracias. Le pregunta, es bien interesante porque, mira, si es que la tiene toda picadita. Mira qué Muy bien, bien. yo hice así, hizo bla, 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 y se cayó. Es muy interesante porque la tanatología no solamente es algo con quien brega o trabaja en casos de muerte terminal, sino en pérdidas de extremidades. Pero me estaba diciendo que hasta dentro de lo que puede ser un divorcio, un tanatólogo puede ayudar a esa persona a enfocar, porque también el divorcio es pérdida, o una separación es pérdida, y las pérdidas, sean como sean. Yo una vez estuve leyendo y fue bien interesante porque decía, de ahí fue que decidí no divorciarme nunca más, por eso no me caso. Porque leí que la pérdida de una relación tarda en sanar el alma 2 años. Bueno, eso es relativo. La literatura tiende a sostener ese principio, pero no necesariamente es así. Cada persona es muy particular en su proceso de duelo, y duelo significa reacción a la pérdida. Esto quiere decir que el ser humano reacciona tanto físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, y está condicionado por el contexto sociocultural donde nació y donde ha crecido y se ha desarrollado. Por lo tanto, los seres humanos pueden experimentar un mismo tipo de pérdida, pero tardarse tiempos diferentes en pasar por todos los procesos Las etapas, ¿verdad? de la reacción a la pérdida. Ejemplo, puede haber una persona que tarde más tiempo en reaccionar a la pérdida, en reconocerla, que sería lo primero. Si tú no reconoces que has perdido algo, no puedes tener duelo. Reconocer primero que perdiste a alguien o que has perdido algo valioso, sumamente significativo. Reaccionas a esa pérdida, reexperimentas la relación que tuviste con esa persona o objeto, circunstancia, porque puede ser un trabajo también. Vas a renunciar poco a poco a ese pasado para irte reintegrando a una vida nueva y reinvertir posteriormente la energía que habías invertido en lo que tanto amaste y quisiste y apreciaste en algo totalmente, o en alguien totalmente nuevo. Y por ejemplo, en el caso, un caso como pues de accidente o de una muerte no esperada, etcétera, que no se espera, y de pronto para los familiares se enfoca de una manera diferente, ¿verdad? Porque uno nunca espera y lo decimos mucho, esto no me puede pasar a mí, o cómo le pasó esto a mi hijo, o cómo le pasó esto a mi hija, el por qué. Hay menos resignación que cuando uno ve. Sí, definitivamente cuando la muerte es traumática, violenta o súbita, inesperada, pueden haber unas reacciones más fuertes que cuando la muerte es esperada. También puede existir, dependiendo de cuál es la causa de la muerte, lo que se llama el síndrome de estrés postraumático, que tiende a mezclarse o a fusionarse con la reacción de duelo. Por ejemplo, alguien que muere en un incendio. A lo mejor muere nuestro ser querido, pero yo fui testigo de esa fatalidad. En mi mente yo puedo ir reproduciendo escenas de lo que ocurrió por un tiempo hasta que con intervención profesional yo vaya disminuyendo la réplica o la repetición de esas imágenes en mi mente, pero ese no es el duelo, eso sería ¿qué?
Si cada vez yo oigo, vamos a suponer una explosión, pienso que es un fuego. Esos son ¿qué? Reacciones postraumáticas, de estrés postraumático. Mientras que el duelo, pues entonces ya sería la añoranza por el difunto, el yo llorar porque no está conmigo, el yo decir es que yo no puedo vivir sin él, pero son dos procesos que pueden estar bien arraigados y eso es bien difícil, tener estrés más un proceso de duelo encima. Pero eso ocurre principalmente cuando las muertes son violentas, traumáticas, posiblemente no haya estrés postraumático, posiblemente sí. O sea, cada caso es tan individual que existen teorías y modelos para tratar de explicar lo que es un proceso de duelo, pero yo lo que diría es que no nos debemos apegar a que nada es absoluto. Todas son verdades relativas, porque tan diferente es un individuo de toda la humanidad como toda la humanidad respecto a ese individuo. Las teorías lo que nos dan son como unas guías que debemos de tenerlas porque necesitamos de alguna forma comprender el inmenso mundo emocional y mental del ser humano y sobre todo unas manifestaciones espirituales que independientemente del origen que tengan y de la razón de ser que tengan, son experiencias espirituales significativas para el doliente e incluso para el mismo paciente que va a enfrentar la muerte. Explíquemelo ahora mucho más claro porque me llama la atención que toque ese tema de lo que le llaman la experiencia espiritual. ¿Cómo no? Que es a través, me imagino, de la fe, de la religión, de las sensaciones, de cómo uno se siente dentro de sí. Pero, por ejemplo, le pregunto a usted como profesional de eso, y aunque se desvíe un poquito. ¿Cómo no? El día que murió mi abuelo, el día que murió mi abuelito, en el justo momento a mí me movieron la cama. Bien. El día que murió mi tío, yo abrí la puerta de mi casa y el olor no es jazmín, ¿cómo se llama la florecita blanca? Azucena. Sí, las conozco. Era una cosa, pero era tan fuerte que era nauseabundo. Usted sabe cuando los olores son muy fuertes. Y yo recuerdo que en aquel momento que yo estaba casada con Benito de Jesús, le dije, mi tío acaba de morir. Porque fue como un dolor aquí. Y un olor a flores tan extraño. Y siempre a mí me ha llamado la atención de que de alguna forma, y lo he experimentado, cuando hay una pérdida de un ser querido posteriormente, ¿es la mente o realmente uno los ve al tiempo que uno dice, lo vi y estaba bien? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué sería lo más importante? Ay, que estuviera bien. ¿Sí? Por lo tanto, la ciencia todavía tiene que investigar muchas cosas, muchas. Pero para la tanatología no importa el origen de la experiencia, siempre y cuando te otorgue significado y trascendencia. Bueno, pues si usted está pasando por un proceso difícil, una pérdida, hay muchas formas de uno ayudarse. Y hay muchas formas de uno lograr un bálsamo para el dolor y para el corazón. Y es tal vez aceptar que el refrán dice que estamos en la vida prestado. Yo le diría que estamos de una forma transitoria. No se vaya, nos vamos a la pausa para nosotros poder comer porque el tema es tan interesante que les tengo que confesar que voy a robarme un momentito en la pausa para comerme esta deliciosa comida con la doctora, ¿verdad? Y después seguimos hablando de un tema tan interesante como la tanatología. Tanatología. No se vaya. Gracias. Volvemos enseguida. La verdad es que entre
entre la pausa y la comida, seguimos hablando y la tanatología. Ay, perdóneme. Mire esto es arroz con leche. Eso me recuerda a la canción de Arroz con leche, se quiere casar con una, pero a mí no me queda tan bonito. Bueno. Pero esto no lo perdonamos. No, para nada. Y cada cual, ¿verdad? Con su virtud. Pero es inmenso porque realmente se dedica a, primero, identificar qué ayudas profesionales necesita el paciente o los familiares. Y yo creo que también nos ayuda a entender no solamente el proceso de la muerte, sino cuál es la muerte clínica, cuál es la muerte médica. Es diferente, ¿verdad? Médicamente, Bueno, clínico y médico es lo mismo. Pero es entre lo clínico y la muerte cerebral. Ya la muerte cerebral implica, y estoy contestando de manera general porque esto es un tema para un médico. O sea, es el profesional idóneo para hablarle a usted sobre este aspecto. Pero para dejar, ¿verdad?, un conocimiento básico, cuando es muerte cerebral es porque ya se han hecho unos estudios, entre ellos el electroencefalograma. Y no responde a nada. Exacto, que ya demuestra que el cerebro ha cesado sus funciones. En ese caso, ¿por qué los conectan? ¿Los conectan porque hay una esperanza de vida? No. Todo va a depender de la circunstancia que los lleva a la necesidad de una resucitación cardiopulmonar, ¿verdad? Ocurre un accidente, pues hay que dar unas ayudas. Por eso es la importancia de lo que se conoce como las directrices anticipadas, que eso todavía en nuestro Puerto Rico, eso es una cultura que tenemos que enraizar, que cada uno de nosotros pueda, por escrito, anticipar qué queremos o no queremos que se nos haga en caso de un accidente, una circunstancia fatal, en caso de que lleguemos a morir. Son instrucciones específicas de cómo queremos que se nos maneje. Si no existe un documento que diga, mira, si a mí me pasa tal o cual cosa, yo no quiero que se me entube, yo no quiero que se me resucite, que me dejen tranquilito, yo no quiero que se me dé ningún tipo de ayuda. Si no existe ese documento, todo el personal de salud tiene que rescatar, hacer las medidas de rescate pertinentes a ese ser humano. Y ahí es que vienen los procesos de conexión, o lo que llamamos las intubaciones, ¿verdad? En el lenguaje un poquito más sencillo. Y entonces viene el ventilador mecánico, pueden venir las alimentaciones artificiales, pueden venir las transfusiones, puede venir toda una serie de medidas de rescate. En el tiempo, pues entonces se observa si ese paciente va recuperando o no, si va respondiendo al tratamiento o no. Si no responde a un tipo de intervención, los médicos, pues claro, en su sabiduría y en su preparación van buscando otras alternativas hasta que la muerte se hace inminente. En el caso de que luego de una intubación o luego de una intervención médica, la familia desea que se les retiren modalidades de tratamiento, eso aquí en Puerto Rico no es posible, a menos que ya la finalidad de esa modalidad o intervención médica no tenga razón de ser. Una vez está conectado un individuo, no se puede desconectar por poner un ejemplo del ventilador mecánico, porque caeríamos ¿en qué? En lo que se conoce como eutanasia, si es movido por la piedad. Vamos a suponer una persona que esté bien enfermita, cayó en un estado crítico, se tuvo que conectar a un ventilador mecánico. Si todavía tiene signos de vida, aunque a mí se me rompe el corazón viendo ese ser humano sufrir, hay que dejarlo. Hasta que posteriormente ocurra alguna circunstancia, como por ejemplo un paro, del cual no se pueda rescatar al paciente, pues definitivamente, a menos que no ocurra algo extremo que definitivamente demarque que ya murió, no podemos desconectarlo. Eso aquí en Puerto Rico todavía
En definitiva, el médico entonces sería el que toma la decisión final en Puerto Rico. Por ejemplo, cuando, ¿Qué decís? cuando ¿Cuál? médicamente se dice que una persona está muerta. La declaración de muerte es una función del médico. Y ahí sí él puede definitivamente. desenchufar o desconectar las Esa máquinas. esa es Esa es una su de respuesta. de sus funciones, que según su criterio médico, porque para eso ellos estudian muchísimo y para eso ellos se preparan, pues es facultad del médico el pasar, ¿verdad?, por distintas determinaciones, incluyendo cuándo se va a desconectar un paciente. A mí me ha llamado la atención, y esto no es con ánimo de señalar, sino porque me interesa el tema. No solamente en este caso reciente, sino en el caso del niño, hace como 2 meses atrás, casos anteriores donde, aunque se les declara clínicamente muertos, les dan un espacio a la familia para que tomen la decisión de desconectarlos. Porque finalmente entiendo que sería en ley el médico el que decide desconectar. Pero ese es un acto de humanidad, es un acto de cortesía. ¿Por qué? Y es algo que... ¿Por qué se les da ese es espacio algo para prepararlos? que yo entiendo que distingue a nuestra isla, definitivamente. Se le da esos espacios en unos... Más ¿verdad? que nada para que la familia lo acepte. Pero, definitivamente es algo que impacta en todas las esferas. Nos mantenemos trabajando en equipo, porque tenemos que seguir trabajando en equipo, pero quisiéramos que nuestro pueblo, nuestra islita, viera que cuando ya hay una declaración de muerte cerebral, eso ya es definitivo. En el corazón de cada ser humano, cuando tenemos la esperanza de que haya un resurgir de ese ser amado, que pueda resucitar de momento, que pueda retornar a nuestros brazos, yo pienso que el Creador lo haría en el momento que Él quisiera, y hubiera dependencia o no hubiera dependencia de un ventilador mecánico. Me encantaría poder continuar esta charla, porque creo que nos sirve mucho de orientación. De la muerte no es un tema que se guste hablar, y mucho menos compartir en una cena. Pero si entendemos que es un tema tan natural como decir la vida, como decir que fuimos al teatro, como decir que tengo catarro, aunque quizás no se reciba con tanta alegría, y podamos enseñarle así a nuestros niños, tal vez veamos ese proceso de pérdida, no como una pérdida total, sino como un hasta luego, si es que usted cree que en esa otra vida uno se va a volver a encontrar. Yo sí creo que me voy a encontrar con todos mis seres amados, y yo sí creo que vamos a ser todos los felices que una vez fuimos en la tierra. Muchas gracias por acompañarnos. Un honor compartir con ustedes. A ustedes, pues los espero la semana que viene con un programa que les va a encantar. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ustedes han sido mis invitados de honor. Ella, mi invitada de lujo, en un tema que era necesario hablar. Hasta la próxima semana. Yo soy Ángela Meyer. Que pasen una linda noche.